Este 2025 es un año para volvernos a Dios. ¿Cómo? De todo corazón, ¿sí? Para buscar a este Dios que dice que se va a dejar encontrar cuando lo busquemos de esta manera. Lo estás haciendo, ya les digo, se terminó el primer mes del año, lo has buscado de todo corazón y alguien dice, bueno, lo busqué a medias, buscalo este año, buscá este mes de todo corazón al Señor. Y hoy continuamos con esta serie que ya saben que a mí me apasiona, que como bien lo indica el banner, historias que inspiran, que desafían, que animan, hombres y mujeres que están en la Biblia alcanzando el carácter, el propósito, el llamado de Cristo, ¿sí? Viviendo como y en Cristo. El domingo pasado, los que prestaron atención, hemos compartido sobre la historia de ¿quién? Naamán, un siervo sirio. Nos desafió a reconocer que tenemos propósito. Usted tiene propósito. Aunque usted crea y diga, ¿será que Dios puede utilizarme a mí? Claro que sí. Usted tiene un propósito y tiene un llamado. Fuimos llamados. Y qué triste también veíamos es no valorar el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Como muchas veces podemos poner o anteponer algunas cosas delante del llamado de Dios. Y Naamán nos enseñaba, y la vida del profeta Eliseo orando, intercediendo, ¿sí? Y después, si usted siguió leyendo la historia, todo lo que Dios hizo a través de la vida del profeta Eliseo. La palabra que hoy compartiremos como parte de esta serie es valentía. Valentía. ¿Usted la tiene? ¿Usted es valiente? Uy, depende, dice. ¿Sí? Soy muy valiente, dice, pero depende, dice. Si estoy en una casa sola y está todo oscuro, no, yo no soy tan valiente. Depende de cuándo. Se podría considerar, si alguien le pregunta a usted, ¿usted es valiente como una característica distintiva en su vida? El título de la reflexión en esta mañana es Valentía, ¿está ahí? Cualidad necesaria para enfrentar nuestros desafíos. ¿Sabe qué? Este 2025 va a estar cargado de desafíos. Y se necesita, ¿qué cosa? Valentía. Hombres y mujeres valientes. A diferencia de los mensajes de esta serie que hemos compartido domingos atrás, no nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento, preciosas historias que tiene, sino en el Nuevo Testamento. Quizás en esta oportunidad, eso siempre dicen los pastores, sea el mensaje más corto que usted vaya a escuchar de mí o de la serie, pero no por eso es menos poderoso. Usted dice, va a ser un mensaje corto. Bueno, usted después lo verá. El relato de hoy es una apasionante historia descrita en el libro de los Hechos. Yo le quiero animar. ¿Cuántos están de vacaciones acá? Jóvenes, adolescentes. Muy bien. Para los que están de vacaciones, aproveche para pausar Netflix, Amazon, cualquiera de esas plataformas, bueno, me están filmando en vivo ahora, pause un poco de esas plataformas, de esas series por un momento, YouTube, ¿sí? Y sumérjase y déjese sorprender por lo que la palabra tiene para decirnos. Apasionantes historias, en especial los animo a leer el libro de los Hechos. Yo sé que algunos, porque me han contado, volví a leer la historia de Naamán, qué interesante, volví a leer la historia de Giezi, ahí en el último pedacito, no lo había tenido en cuenta, cómo se había comportado, lo que había hecho, cómo había mentido. Lo animo en esta semana que la serie que ponga es Hechos, Hechos de los Apóstoles. Como le dije hoy, la palabra importante va a ser valiente. En primer lugar, los valientes aprovechan las oportunidades. Los valientes aprovechan las oportunidades. Y para aprovechar las oportunidades hay que estar atentos. Para aprovechar las oportunidades hay que estar atentos. La valentía es parte del carácter de Cristo. Hay que estar dispuesto a ir a la cruz. El Hijo de Dios estuvo dispuesto. En algún momento dijo, si puede de mí que pase esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Soy un hombre valiente y estoy dispuesto a dar mi vida por cada uno de ellos. Y estaba dispuesto a dar su vida por sus amigos. Él mismo lo dijo. El capítulo 8 del libro de los Hechos termina con la conversión de un gentil, ¿sí? Y cuando hablo y lo aclaro, una persona gentil no era un hombre amable, no era un hombre cortés, no era el hombre que le abría la puerta a la esposa y dice pase usted, o que dejaba a alguien que se ponga adelante en la cola del banco.
gentil era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Esta persona era un tesorero etíope, dice la palabra, es decir, que era de otro continente, era un hombre africano. Como relata la Biblia, dice que tenía mucha autoridad delegada directamente de la reina Candace de Etiopía. Lo más llamativo de este hombre que era africano es que dice que venía de adorar a Dios en Jerusalén, a un Dios, si usted se acuerda la otra vez, el Dios que le daba las victorias a Naamán, que no conocía. Este venía de adorar a Dios en Jerusalén, pero parece que no lo conocía tanto. Y escuche bien, lo voy a poner entre comillas, por causalidad, es decir, por propósito y llamado de Dios, pero lo vamos a llamar así, por causalidad, viene leyendo el profeta Isaías y lo viene leyendo en voz alta, no como nosotros que venimos leyendo el celular, ay, el Señor dijo, Juan 3, lo venía leyendo en voz alta. Dice, como oveja que fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y sigue el pasaje, ¿no? Fue humillado. Como usted sabe la historia, y si no se lo vamos a recordar, Felipe se acerca porque el Espíritu Santo se lo dice. Le dice, Felipe, acércate a ese carro. Él se acerca inmediatamente porque Dios se lo dice. Felipe no se acobarda. Dice, imagínense, yo quiero que ustedes se pongan en la piel de Felipe. Y después vamos a ver qué estaba haciendo Felipe. Pero Felipe escucha la voz de Dios y le dice, acércate a ese carro y háblale a un desconocido africano con mucho poder, con mucha autoridad. ¿Quién sabe cómo era ese carro? Él no se acobarda. El Espíritu Santo le dice, el auto se para o el carro se para y él se pone a hablar con él. Yo me imagino que lo quiero poner en situación. Usted está por cruzar la calle, el semáforo está en verde, pero de repente el semáforo se pone en amarillo y se pone en rojo. Usted sabe lo que, aunque no conduzca, que en rojo se tiene que parar. Y usted ve a un carro que se para ahí, un auto que se para ahí, parezco colombiano, un carro que usted ve un auto que se para ahí y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese auto y hablale del Señor. Decirle que Dios lo ama, que tiene que arrepentirse de sus pecados, que vuelva a Él. ¿Qué hace usted? Ay, mucho. ¿Habré dormido mal anoche? ¿Cómo me voy a acercar a ese carro encima, o a ese auto? Digo carro porque era el carro el que detuvo a este africano. ¿Cómo me voy a acercar? Parece que es una persona importante. Y yo acercarme para hablarle, el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Decile. Ahora me pongo en la posición que yo soy Felipe. El Espíritu Santo me dice, decile que yo lo amo, que tiene que cambiar su vida. ¿Qué haría usted? Sinceramente, ¿correría rápido a ese carro? ¿Pensaría, sería mi imaginación? ¿Esperaría? Diría, uy, va a cambiar tan rápido el semáforo que yo vaya y le diga esto. ¿Pensaría que estoy loco? Escucho voces. Quizás cosas como estas se nos ocurriría. Y para cuando pensó 2 o 3 veces y decidió y dijo, voy a hacer la voluntad de Dios, ¡pum!, se pone en verde y se nos va el auto. ¿Sí? El semáforo cambia porque quizás el temor se apodera de nosotros. En vez de ser valientes y hacer y responder a lo que Dios nos dice que hagamos, no lo hacemos. Y actuar lento, actuar sin fe y sin valentía impide que el conductor se pierda. O mejor dicho, el conductor se pierde la oportunidad de escuchar ese mensaje. Así que lo que nos falta a muchos cristianos es valentía y sensibilidad a la voz de Dios. Y a veces tenemos una y a veces nos falta la otra. Debiéramos tener los dos para haber cumplido los propósitos de Dios. Porque a veces escuchamos lo que Dios nos dice, pero no lo queremos hacer. Y a veces tenemos la voluntad de hacer cualquier cosa que Dios nos pide, pero no escuchamos a Dios y hacemos lo que nosotros queremos. A veces es la única oportunidad que vamos a tener estando delante de esa persona y debemos actuar valientemente para compartir en obediencia. Esto es solo un ejemplo, lo del carro. Podría ser en el mercado. Estoy con una persona y Dios me dice, tenés que hablarle del Señor a esa. Podría ser en la escuela, podría ser en el trabajo. A ese le voy a hablar, a mi jefe. Ah, no, sí.
no quiere saber nada de Dios, yo le voy a hablar, se va a burlar, se va a reír. No, no. Y el Espíritu Santo te dice, háblale a esa persona. Felipe, escuche bien, que debiéramos ser más Felipe y menos nosotros. Felipe no duda y corriendo se acerca y le pregunta, porque el otro está leyendo esa porción de la Biblia, o de la Escritura en voz alta. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Dice la palabra que le rogó que subiera al carro. Yo le digo que le rogó. No creo que se haya Felipe resistido demasiado, pero cuando usted sepa de dónde viene Felipe y diga, me voy a subir al carro para estar con esta persona que es de otro país, capaz que lo pensó 2 veces. Así que le ruega que suba al carro, él lo hizo. Escuche bien, y esta es la palabra que quiero que tengamos en esta mañana. Aprovechar. Una persona valiente es alguien que aprovecha. Aprovechando que estaba leyendo, dice, aprovechando que estaba leyendo, le presentó las buenas nuevas de Jesucristo. Otras versiones no usan la palabra aprovechar, es una palabra mía, ¿sí? Dice, partiendo de que estaba leyendo, dice, comenzando de donde estaba leyendo, oportunidad, llámelo, aprovechando que me preguntó. A veces nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero la gente dice, ¿de qué signo sos? Aprovechando que me preguntó, le digo, no soy de ningún, yo suelo decir, yo soy del signo positivo, porque ¿sabes qué? Cristo cambió mi vida y arranco. Y aprovechando que me preguntó esto, aprovechando que me contó mi hijo está enfermo, ay, ¿sabes qué? También estamos orando por personas que están enfermos en nuestra congregación, podés venir o yo puedo orar ahora por tu hijo en el nombre. Entonces, aprovechando, partiendo, compartiendo, comenzando desde lo que dice la persona, yo hago lo que el Espíritu Santo me dice. ¿Me siguen? ¿Amén? Amén, creo que sí. Lo que hizo Felipe es tremendo, porque hay iglesias o hay lugares, o he estado con pastores que las personas dicen, ¿cuántos quieren bautizarse? Y levantan la mano. Y se bautizan, me ha pasado. Y después pregunto, ¿y por qué te bautizaste? No, porque todos se bautizaban. Porque mi primo se bautizó, mi amigo, el compinche. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué decisión? No sé por qué me bauticé. No tengo idea, me bauticé porque todos lo hacían, todo el grupo de jóvenes, y no podía ser el rarito que no me bautizo. Entonces me metí en el agua, como hice todo. ¿Y qué hiciste? Se bañó, no hubo nada. Pero el bautismo, como usted lo va a ver en los discipulados de bautismo, es mucho más que entrar a una pileta y mojarse. Es un testimonio, no voy a entrar a explicar, pero es un testimonio público de fe delante de todos, es que yo decido seguir a Cristo para toda la vida. Amén. Veo cuando usted se casa y vienen la pareja y se ponen el anillo y están todos acá y todos aplauden y se puede besar a la novia. Es un compromiso para, ¿qué dice el pastor, el cura? Es para hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Cuando yo me bautizo no es ni la muerte me separa de Cristo, es para toda la eternidad. Eso es lo que estamos diciendo públicamente. Y bueno, ya que estoy hablando de esto, cuando la persona viene hasta aquí y dice me quiero casar, como cuando yo me casé con mi esposa y estuvimos acá, no es que yo me enamoré cuando estaba acá. Llegué acá y me enamoré de ella. Ah, sí, la conocí, qué hermosa, y nos casamos. Yo ya estaba, era amigo de ella, era novio de ella, me enamoré y por eso decidí casarme. Cuando yo vengo a estar en las aguas del bautismo, no es que acá conocí a Cristo y acá me estoy entregando a Cristo, porque me entregué a Cristo y lo amo, públicamente le digo a todo el mundo, yo decido públicamente confirmar que Dios es mi Señor, mi Rey soberano. Eso es lo que hizo Felipe, porque no entendía lo que estaba leyendo. Fue un mini curso de discipulado. Escuche bien, le hizo la personalidad del discípulo, la cruz del discípulo, la misión del discípulo, y le hizo ¿qué me estoy olvidando? Bueno, los 4 niveles de discipulado y le hizo una extra. Le hizo el curso de bautismo express a este hombre. Y fue tal la convicción del etíope que preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que ordenó detener el carro y Felipe lo bautizó. Debemos recordar, y ahora sí, ¿de dónde viene Felipe? Felipe, si usted lee la historia y vuelve para atrás, Felipe viene de Samaria.
En Samaria la gente se estaba convirtiendo a montones. Podríamos decir lo que hoy se llama un avivamiento en Samaria. Predicaban los apóstoles, predicaba Felipe y la gente se convertía y el Espíritu Santo le dice, tenés que ir al desierto. Pero si acá está la movida de Dios, acá todo, al desierto, para predicarle a un solo hombre que lleva el Evangelio. ¿A dónde? ¿Qué dije que era? Me están prestando atención. A África, lo lleva a África a ese mensaje. No lo podía haber hecho ninguno de los que estaba ahí, pero Dios utiliza la vida de Felipe. Y luego lo vamos a ver a lo último, en el último punto. No sabemos el alcance de lo que hacen los valientes. ¿A quién vamos a predicar y hasta dónde vamos a llegar con el mensaje del Evangelio? Cientos de personas dice que se estaban entregándose al Señor en Samaria, la ciudad que nadie quería pasar, en Samaria, pero Dios los llama a ir al sur por el desierto y va. Y la gente está allá, pero Él lo envía al desierto. Y Felipe dice, pero ¿cómo me vas a sacar de acá? Seguramente, pienso yo, a predicarle a un solo hombre, que encima es extranjero. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 8, versos 39 al 40. Lo bautiza y el etíope sale del agua. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Lo arrebató a Felipe y lo llevó. ¿Que usted quiere saber? ¿Quiere que le diga cómo fue? Pregúntele al otro pastor. No. ¿Quiere saber? Fue el obrar sobrenatural de Dios. Y Dios sigue obrando de maneras sobrenaturales. El eunuco, porque era eunuco, este etíope, nunca más volvió a verlo. Y quiero decirlo, nunca más. Hay personas que Dios te va a decir, hablales del Señor y nunca más la vas a volver a ver. Y es ese el momento para que conozcan al Señor. Y se pierde la oportunidad. Nunca más volvió a verlo, nunca más. Pero siguió su camino chocho, bueno, no me gusta en argentino, siguió su camino feliz. No sé cómo era la vida, si era una vida infeliz, la del eunuco, la del etíope, teniendo un puesto tan alto, quizás el dinero no llenaba sus expectativas, fue a adorar a un Dios que no conocía, pero se cruzó con Felipe y escuchó quién era ese Dios al cual le había ido a adorar en Jerusalén. El etíope siguió su camino con mucha alegría, iba saltando de alegría. Entre tanto, Felipe, Dios lo llevó más al norte, en el desierto, en la ciudad de Azoto, y dijo, me voy a tomar vacaciones, ya prediqué mucho avivamiento en Samaria, ahora llegué hasta África, es tiempo de descanso. No, predicó las buenas noticias allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Amén, amén. El pasaje es claro. Se produjo un milagro, fue arrebatado por el Espíritu, el eunuco nunca más volvió a verlo, fue esa oportunidad y fue la oportunidad de un valiente. Hermanos, este 2025 es un año para dejar de ser cobardes, para dejar de tener miedo, dejar de ser pusilánime. Ay, no hablo porque no sé. Ay, no hablo porque otro lo haría mejor. Ay, no hablo por esto. Ay, no hablo por lo otro. Sea valiente. Y vamos a ver personas como el etíope caminar llenos de alegría. Felipe siguió compartiendo el Evangelio desde Azoto, dice, hasta Cesarea. Claro que los valientes aprovechan, ¿qué cosa dije? Las oportunidades, aprovechar las oportunidades. Felipe fue sensible a la voz. Y mi pregunta en esta mañana es, a vos que estás aquí, a vos que estás en la transmisión también, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dijo, acércate a esa persona? ¿Cuándo fue la última vez? Puede ser por dos cosas, pero ¿cuándo fue la última vez? Una, que estoy siendo un poco cobarde. Dos, que hace tiempo he dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo, que vive ¿dónde? En mí. Mira alguno que se está durmiendo y decir, el Espíritu Santo vive en vos, tenés que ser valiente, tenés que ser valiente. Ah, yo soy valiente. Cuando Dios te dijo eso, ¿lo hiciste? ¿Fuiste valiente? ¿Lo hiciste sin temor? ¿Por qué muchas veces no hablamos?
A veces porque creemos que no hay un pie. Siempre hay un pie para predicar la palabra. Siempre hay algo que las personas dicen. Porque en definitiva, el que crea las oportunidades no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que está preparando. Y vaya si la historia que viene a continuación va a hablar de esto. Va preparando el camino para poder predicar el Evangelio. A veces nos hacemos tantas preguntas. Y si me rechaza, vamos a hablarle del Señor, yo voy a ser como Felipe. Y si cuando voy a hablarle me rechaza, ¿a quién está rechazando? ¿A usted o a Dios? A Dios, usted haga lo que tiene que hacer. Y si no cree, ¿y quién no cree? Él no cree en usted, en lo que usted está predicando. Él tiene que creer en lo que Jesucristo hizo por él. No está no creyendo en usted, no está creyendo en el sacrificio de Cristo. Los valientes, escuche bien, asumen riesgo. No nos gusta asumir los riesgos. El riesgo del rechazo, de la burla. Ahí viene el evangelio, de vuelta con sus cosas. ¿Eh? ¿No? ¿A quién le gusta que le digan eso? Mejor no le digo más nada. ¿Eh? Sí, y pasamos de largo. No, cuando el Espíritu Santo te dice, habla, habla. Debemos compartir, porque tenemos para compartir, escuche bien, la mejor semilla, la semilla del evangelio. Algunas dice la palabra y es claro, entonces usted no se sienta responsable, cae en buena tierra, otras caen en tierra pedregales, otra en espinos, otra en tierra seca. Pero no por eso debemos dejar de predicar el Evangelio. Mi pregunta en esta mañana, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tiene miedo? Quizás al rechazo, a la burla, a no saber qué decir. ¿Y ahora qué digo? Y si me pregunta más, bueno, espera hasta el domingo que viene y le pregunto al pastor. Investigo, ¿sí? Y la próxima vez voy a tener más respuestas. Y si a veces no tengo respuesta, deje al Espíritu Santo hablar. A veces es un abrazo. Usted no sabe lo que decir. ¿Usted cree que como pastor yo tengo todas las respuestas? No. Y cuando no sé qué decir, oro. Espíritu Santo, revelate a la vida de esta persona. Él habla mejor que yo. Él habla mejor que yo. Y quizás si no tengo nada para decir es porque Dios no quería decir nada. Solamente que la persona se sepa amada. Solamente que la persona sepa que Jesús es importante para ella y que si usted está ahí es porque Dios la ama de verdad. ¿Me sigue? Hoy es tiempo de darnos cuenta que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y que nos ha llenado de poder, de valentía, de dominio propio, de amor y de poder para anunciar este poderoso evangelio. No con palabras humanas, dice el apóstol Pablo, sino llenas del poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees, iglesia? No me convencieron. ¿Lo crees, iglesia? Si no depende de nosotros. Los valientes no dependen de uno, de su sabiduría, de sus estudios, de los seminarios. Dependen del poder y la guía del Espíritu Santo. En segundo lugar, los valientes no son selectivos. ¿Sí? Porque es fácil con algunos y con otros no son tan fáciles. Los valientes no son selectivos. Yo le voy a contar una de las historias que usted la sabe. Yo sé que usted la sabe, pero quiero que lo vea desde otro ángulo. Pueda ver a este héroe de la fe que es impresionante. No va a pasar ni siquiera un capítulo. Esto pasa en el capítulo 8. Usted busque, se vio cómo busca las series, y el capítulo 8, en las últimas partes, busque el capítulo 9 y arranque. Dice, no va a pasar ni siquiera un capítulo y un hombre muy valiente, un hombre de verdadera fe, que pocas veces le presté atención. Miren que he visto hombres de fe en la Biblia, pero este es un hombre de fe. Quizás no está mencionado en la galería, en el camino transitado del capítulo 11 de Hebreos, donde detalla a los hombres de la fe, Moisés, David. Este no estaba ahí, quizás porque era contemporáneo cuando se estaba escribiendo, no lo sé, pero no está este hombre escrito ahí, pero sí está en el libro de los Hechos. Y está este hombre valiente. Del 1 al 19 se desarrolla una de las historias más épicas, escuche, del Nuevo Testamento, no la más épica, esa es la resurrección de Cristo, pero es una de las historias más épicas del Nuevo Testamento, citado muchas veces como la conversión de Saulo. De ahí hay un famoso chiste, ¿no? Del apóstol que se convirtió en fruta. ¿Quién era? Pablo. Porque se convirtió en, ¿cómo saben de la Biblia? En Damasco. Jamás probé un Damasco, creo, pero sí es como un durazno. Y sabemos, se convirtió en el camino a Damasco. ¿Sí? Una de las historias más épicas. El versículo 1 dice algo que siempre me llamó la atención
dice que Saulo, y mire lo que dice, Saulo respirando. Ay, no estaba respirando un perfume costoso, no estaba respirando una flor, no estaba respirando un buen asado. ¿Vieron cuando no quiero hablar de comida ahora, pero usted sale y respira ese asado y dice, qué alegría, no está respirando un buen asado, dice, respirando amenazas de muerte a los creyentes del Señor. Un sabueso está diciendo. Este me parece que es cristiano. A la cárcel, en el mejor de los casos. Este es apedrearlo. Era un sabueso del enemigo. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Nada que ver. Dice que él respirando amenazas. Podríamos decir, lo vemos al apóstol Pablo con sus cartas, hablándole al joven Timoteo, y qué bueno y qué paciente. Así también lo vemos a Pedro en sus últimas cartas. Y usted dice, este hombre era irreflexivo, este hombre era impulsivo con Jesús. Y es un amor, Pedro, en la primera carta, en la segunda carta. Usted ve al apóstol Pablo un líder y habla del amor. En 1 Corintios 13 dice, este hombre es un santo, pero este era un hombre despiadado cuando no conocía al Señor. Tenemos que recordar la vieja vida de donde Dios nos sacó y a dónde nos trajo. Lo podemos ver al apóstol Pablo sujetando, dice, las ropas. Si hay una historia que a mí me quebranta el corazón, es leer la historia de Esteban. Un hombre que amaba al Señor. Un hombre que dio un discurso de los más impresionantes en el libro de Hechos. Vuelvo de vuelta a lean la serie de Hechos. Más impresionante, los recorrió toda la Biblia hasta llegar ahí. Y le dijeron, apedréenlo. Y la gente que estaba ahí, incluso aquellos que tomaron las piedras, dice que veían su rostro como el rostro de un ángel. Y Pablo está mirando a ese hombre con el rostro de un ángel, viendo, dice, la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra, y toman las piedras, igual lo matan. Y Pablo no es uno más del montón. Dice que Pablo agarró las ropas de los que estaban ahí para que no le erren en sus pedradas. Él consentía con la muerte de Esteban. Era un hombre despiadado. Yo creo que una de las peores muertes que puede haber en la Biblia es muerte de ser apedreado. Una piedra sobre otra piedra, sobre otra piedra, sobre insultos, sobre agresiones. Un hombre santo, intachable como lo era Esteban. Me llama la atención cuando dice Saulo, respirando amenazas. Lo que Saulo está respirando es bronca. Lo que Saulo está respirando es odio. Lo que Saulo está respirando es resentimiento por esos aleluyas que tiene cerca. Está respirando bronca por esos evangelios que están en el trabajo, por esos bautistas, por esos pentecostales, por esos cristianos. ¿Conoce personas así en el trabajo, en el estudio? Está todo bien. Si usted le dice, soy Frankenstein, Goku, soy Freddy Krueger, va bien. ¿Sí? Tenés que ser lo que tenés que ser. Pero usted le dice, soy evangélico, soy cristiano, creo en Jesús. ¿Conoce personas así? A veces están en el trabajo, a veces están en la familia, a veces están en la escuela. Respiran bronca. Todo bien. Hasta que usted dice la palabra que los hace enojar. Soy cristiano. Esto no lo hago porque mi Dios no me lo permite. Porque quiero honrar al Dios al cual digo amar. Pero acá lo hacemos de esta manera y vos tenés que acomodarte o ya sabés dónde está la puerta. Y usted se queda ahí con los leones, se queda con... Les cambian la respiración. Este Saulo había consentido con la muerte de Esteban, este hombre de Dios que en sus últimas palabras dijo, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Quién diría eso sino un hombre lleno de la presencia de Dios? Y Pablo lo está viendo y Pablo lo está escuchando. Pero ¿saben qué? Pablo respiraba amenazas. Pablo
dice en otra versión, estaba ansioso. Una locura, usted lo ve a Pablo tan lindo en las cartas. Pablo estaba ansioso de seguir matando, dice. Estaba ansioso de matar a seguidores de Jesús, aún viendo a Esteban, aún viendo el rostro de Esteban como un ángel, aún viendo a él diciendo, no tomes en cuenta este pecado. A este Saulo no le bastó, por eso fue a buscar. No le bastó lo que vio. Dice, bueno, a partir de lo que vio, ay, ¿cómo le van a hacer esto? No le bastó, dice que fue a buscar, lea los primeros versículos, fue a buscar cartas al sumo sacerdote, la figura más relevante, más importante para la vida religiosa de aquel entonces, y le pidió cartas, le pidió permisos dirigidas a las sinagogas de Damasco. ¿Para qué? Que eran las sinagogas, eran como esto, templos donde se reunía la gente, para ir a buscar a los cristianos y llevarlos encarcelados en lo mejor de los casos y matarlos. Esas son las cartas que pidió. Quiero autorización para poder hacerlo. ¿Y saben qué? El sumo sacerdote, un hombre elegido por Dios, ¿qué dijo? No te las voy a dar. ¿Cómo vas a hacer eso, Pablo? ¿Cuántas querés? Y se las dio. Y entonces él va en el camino a Damasco, no a encontrarse con el Señor y en la búsqueda de entrar a una iglesia y tener un encuentro con Dios. No, va respirando como un sabueso, amenazas, con bronca, a buscar a los cristianos. Él quería ir a sacar a las patadas a los creyentes, a arrestar a la mayor cantidad de ellos. Su intención era agarrar a todos los cristianos presentes y llevarlos a la cárcel. Y dice algo muy particular el texto bíblico y no le pierda detalle. Dice a hombres tanto como a mujeres. Así que la bronca era total. Lo quería de regreso. Y los quería de regreso encadenados. Y yendo por el camino a Damasco, para cumplir su propósito, orgulloso de ser un hombre amante de la ley, de repente, de la nada, una luz impresionante brilló sobre él. Así como fue arrebatado Felipe, una luz impresionante es sobre la vida de Pablo, de Saulo en ese momento. Podemos notar luego en las cartas que él escribe, que todo el daño que él causó a la iglesia de aquel momento, a los que los obligó a negar su fe, les pesó en el corazón. Yo estoy seguro que se habrá preguntado más de una vez, ¿cómo pude haber hecho lo que hice? Yo le pregunto a usted, si usted mira su vieja vida, ¿no se pregunta cómo pude haber hecho lo que hice? ¿Cómo pude haber dicho lo que dije a mi esposa, a mis hijos, en ese trabajo, a mis padres? Pero yo quiero decirte, Dios te llamó en este día a ser valiente, a deshacerte de esas cosas, a hacer lo que hizo Pablo, mirar hacia adelante, a deshacerte de la vergüenza y ser valiente, deshacerte de la autoconmiseración, decir, pobrecito de mí lo que hice, haga lo que hizo Pablo y devuélvale al mundo todo lo que hizo por usted, porque eso es lo que Pablo va a hacer. Pablo iba para allá. Y hay un arrepentimiento tal que va para el otro lado. Un arrepentimiento total, una metanoia, una transformación total en la vida de Pablo. Pablo lo cambió todo. Dijo, todo esto lo tengo por basura. Y usó palabras fuertes. Por basura con tal de predicar el evangelio. Volviendo al pasaje, el relato bíblico dice que aparece una luz impresionante que hace que él se caiga. No lo voy a decir porque alguna vez me llamaron la atención. Y prediqué algo que no está en el texto bíblico, aunque lo creo un poquito, no, que se cayó de un caballo. No dice la palabra que se cayó de un caballo, dice que se cayó y estaba ahí tirado en el piso. Y cuando se levanta, escucha una voz, escucha al Cristo resucitado y le dice, Saulo, Saulo. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿qué? Claro. Y Saulo le dice, pero yo no te estoy persiguiendo, estoy persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad lo que Jesús le está diciendo, lo que vos crees, que estás persiguiendo a un montón de herejes, pero solo me estás persiguiendo a mí. Nunca persigas al Señor. ¿Se acuerdan historias pasadas cuando se quejaban y murmuraban de Moisés? Y Dios le dice, no se están quejando de vos, Moisés, se están quejando de mí. Hoy podemos decir que si tuviéramos que decir que alguien estaba persiguiendo a alguien, yo les cuento un secreto, el que estaba persiguiendo a alguien era Jesús.
Jesús estaba persiguiendo a Pablo. Mientras Pablo iba por un camino totalmente errado, queriendo perseguir a los cristianos, Jesús estaba buscando a Pablo. Jesús estaba persiguiendo a Pablo, como persiguió tu vida también. Si hoy estás acá y conoces al Señor, es porque el Señor te estuvo persiguiendo, el Señor te estuvo buscando. Amén. Los hombres que lo acompañaron, toda la comitiva, quedaron impactados. No vieron ninguna luz, pero escucharon la voz. Escucharon la voz, no vieron a nadie. Pablo se levanta del piso, se sacude del polvo de los pies y se da cuenta que está ciego, no ve nada. Esa ceguera, siempre creemos que es solamente física. Esa ceguera representa la ceguera espiritual. Lo podía haber dejado cojo, lo podía haber dejado mudo, lo dejó ciego para que él viera que su ceguera no era física, era una ceguera espiritual la que él tenía. Estuvo así, no un día. ¿Cuántos días estuvo Jesús antes de resucitar? 3 días. 3 días estuvo con esa ceguera. Pero bueno, todavía no empecé con lo lindo de la historia. En el versículo 10 aparece el verdadero héroe, el verdadero valiente, de verdad, un héroe sin capa, como le gusta decir a uno de los hermanos, como poco, llamado Ananías, ¿sí? Un hombre con una estrecha relación con Dios, a tal punto que Dios le habló en una visión, lo llamó. Ay, ¿a cuánto nos gustaría que Dios nos hable en una visión? Él era un hombre que buscaba a Dios en oración y él respondió como un valiente y dijo, sí, Señor. Ni le dijo Dios lo que le iba a pedir, pero él dijo, sí, Señor. Ese es un valiente. Si usted alguna vez va a referirse como valiente a alguien en la Biblia, se va a acordar de los valientes de David. Recuerde a Ananías, un hombre valiente. Lo llama. No sé si este hombre está seguro de lo que va a hacer o lo que Dios le va a pedir. Quizá dice en su mente, no te habrás equivocado, no será otro. Vamos a ver lo que dice el verso 11, impresionante. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. Yo, si soy Ananías, salgo corriendo. Ahí me agarra el espíritu de Moisés y digo, pero tengo un hermano que se llama Aarón, no lo podrá hacer él por mí. Andate a verlo a Saulo. ¿Saben quién es Saulo, no? Estamos todos locos. Lo manda ahí. En este momento, dice, él está orando. El loco, el asesino, el despiadado está orando. Las directivas de Dios son extraordinarias. Ni Google es tan preciso. Le dijo la calle, le dijo el lugar, le dijo quién vivía ahí, pero también le dijo lo que estaban haciendo. Todavía la tecnología de Google no llega a eso, saber lo que estamos haciendo. Dice, está orando. Y este habrá pensado, capaz que está orando para que mueran más cristianos. No, dice, estaba orando. Y le dice, poné la mano sobre él para que recobre la vista. Aquel que respiraba odio. Yo imagino que lo va a tocar como un Rottweiler. Lo va a tocar y me va a morder la mano. No sé lo que pasaría, pero fue valiente Ananías. Y yo le pregunto a usted, con la mano en el corazón, ¿quién es ese Saulo en su vida? ¿Quién es ese familiar? ¿Quién es ese compañero de trabajo? ¿Quién es ese vecino? Que usted dice, si le hablo, este me muerde. Este es Saulo, pero Dios lo está incomodando. Hace tiempo Dios lo está llamando a hablarle del Señor. ¿Quién es ese familiar que usted dice, le voy a hablar y me va a criticar? Le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar muchas cosas, pero cuando quiero hablar del Evangelio, me gruñe. ¿Quién es ese? Es hora, es tiempo de que pongamos la mano. Dios nos está llamando a hacerlo. Ananías no es sonso, no desconoce el peligro que representa estar delante de Saulo. Les puedo decir que estar delante de Saulo es tener un blanco en la espalda, ¿sí? Ir a la casa de Saulo era tener un blanco en la espalda. Lo que Pablo hizo siendo Saulo fue tremenda, cosas terribles de las cuales Pablo nunca olvidaría ni aún en la cárcel. Él tiene la autoridad en ese momento para encadenar,
para matar, para hacer lo que quiere con un cristiano. Es el hombre más despiadado, como dije recién, que hasta ese momento se relata en el libro de los Hechos. Después hubo reyes, tiranos, malvados, pero que disfrutaran tanto como Pablo no había. En mis años de creyente quiero contarles que he visto muchos Saulos, hombres y mujeres con caras de malos, ¿sí? Siendo duros. Me tocó una oportunidad visitar, y es un hermano de la iglesia, lo vi y cuando lo vi dije, este hombre me muerde, ¿sí? Vinimos a visitar a la familia, estaba ahí, hoy no está acá, gracias a Dios. No está acá hoy porque está de vacaciones, pero ese hombre me miró con una cara, dice, este hombre me muerde. Yo iba a orar por la familia, por el hijo, y estuvo todo el momento así, ni siquiera se acercó a saludarme. Y 2 meses después, estaba acá y me dice, me gustó la última canción de Marcos Witt. ¿Va? Dije yo. Este hombre que no quería saber nada. Después me entero que le dijo a la mujer, no quiero que venga ningún evangélico, ni nadie venga a mi casa. Un encuentro con Dios, 2, 3 meses después. Un hombre que tiene un llamado evangelístico, con don de sanidad, que predica que Dios transformó su vida, y no solamente su vida, sino de toda su familia. Y Dios me envió ahí, con ese Saulo. Yo estaba con la mano, pensaba que me iba a morder. Pero luego se convirtió en alguien tierno, amigable, con mansedumbre, con esperanza. Que si ustedes me preguntaran hubiera creído que era otra persona, no era el mismo que había conocido. Quizás es el caso de su testimonio. Si usted tuviera que hablar de usted, dice, si usted me conociera, pastor, lo que era. Pero gracias a Dios hubo un Ananías que no tuvo miedo y me habló. Y hoy estoy acá. Amén. ¿Cuántos Saulos hay acá? Tenga cuidado, lo que le va a dar la mano. Ananías recibe una revelación profética de Saulo. Vamos a leer 2 versículos que dicen. El verso 13 al 15 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes y principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido, como sos vos, para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. El valiente Ananías no era un guapo, no lo hacía porque no tenía miedo, porque era un hombre corajudo, sino más bien porque era un hombre obediente. ¿Qué complementos? La obediencia y la valentía para cumplir con los propósitos de Dios. Leemos la historia y yo les digo, si van a decir, este es un valiente, búsquenlo a Ananías. Se animó en primer lugar a ir a buscar a Pablo. Se animó en segundo lugar a tocar a Pablo. Y se animó, pocas que después lo voy a mencionar muy brevemente, se animó a decirle hermano Saulo cuando llegó. Esa es la valentía de este Ananías. Muy bien, vamos al último punto y quiero terminar en esta mañana. Cuando somos valientes no podemos medir el alcance de nuestras acciones. Vamos a leer muy brevemente y quiero terminar con esto. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús. ¿Quién? Saulo, diciendo, Él es el verdadero Hijo de Dios. El despiadado ahora estaba predicando. Todos los que oían quedaban como asombrados. Asombrados estaban. ¿Este será realmente? ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarnos y llevarnos encadenados ante los principales sacerdotes? Tenían miedo. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Aunque Ananías había sido tan valiente, algunos todavía dudaban. Si usted lee más la historia, Bernabé tiene que defenderlo y decir realmente este es un hombre que ha sido transformado por él. Todos sabemos
de las cárceles que tuvo que sufrir Pablo. Se cumplió a rajatabla la profecía del Señor, las cárceles, los golpes, los latigazos, los encarcelamientos, naufragios que tuvo que sufrir Pablo a causa del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque un valiente un día se dispuso a ir, a hablarle del Señor, poner la mano sobre él. Vamos a orar en esta mañana. Porque el Señor nos llama. Ponete de pie en el lugar donde estás. El Señor nos llama a buscar a esos que están perdidos, a que sean transformados por el poder del Señor, a arrebatarlos de las tinieblas. Dice el propio Jesús, y con esto quiero orar, y que esta sea una palabra de fe para llevártela ni bien cruzás la puerta. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de los que se oponen en tu trabajo, en tu casa. Pero dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y usted es una persona que es valiente y decidida. Dígame amén si es verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Eres tan bueno, Señor. Eres maravilloso. Señor, llenanos de poder de tu Espíritu Santo, de valentía para anunciar este mensaje de fe, de esperanza, de transformación. Gracias te doy por tu iglesia, gracias por este tiempo, gracias Señor porque somos aquellos que son valientes Señor y decididos, los que se aferran a tu reino Señor, aquellos que comparten tu mensaje y queremos Señor en este tiempo escuchar tu voz, obedecerla y valientemente predicar el Evangelio. Te lo agradecemos y te honramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga. Amén.